Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Bueno, hoy en concreto pues he pensado que sería prudente, conveniente, interesante quizá enseñar un libro que lo tengo encuadernado a mi manera porque en su origen se me desencuadernó, tenía una encuadernación muy mala, aunque es un libro muy profundo. Seguramente hay mucha gente que o no lo conoce o si lo conoce de oídas o lo ha leído por encima, pues le habrá resultado tremendamente pesado. Este libro se titula Tratado sobre Fuego Cósmico. Lo repito porque el título tiene tela marinera. Tratado sobre Fuego Cósmico. Y es un libro muy particular, es un libro voluminoso, unas 1000 páginas aproximadamente, muy denso. Bueno, depende también el interés que tengas, tu grado de entendimiento, tu formación previa, depende de muchas cosas. El título es este, Tratado sobre Fuego Cósmico. Es un tratado, efectivamente, es una exposición muy sistemática de muchas cosas, prácticamente todas, de la primera a la última página, y hay una infinidad de conceptos, de explicaciones, de argumentaciones, de todo, de cuestiones profundamente esotéricas, profundamente densas. No siempre el esoterismo es algo denso, en absoluto, pero en este caso sí lo es. Un montón de cuestiones que no son ni de lejos, es que ni por asomo, experiencia común bueno, de gran parte del mundo, ¿no? Entonces es un libro un poco ajeno al sentido común, a la experiencia cotidiana. Es un libro que expone una macro, gigantesca explicación sobre la dinámica del cosmos y la dinámica del ser humano vinculado a este cosmos, pero desde un punto de vista que no tiene absolutamente nada que ver, lo digo porque el libro lo he leído hace muchos años, nada que ver con la concepción científica actual. Es un poco la herencia de la concepción científica ya, bueno, más antigua en el tiempo. Y no hablo de Galileo y estas personas que hubieron muchos buenos investigadores, hablo ya del siglo XIX, del siglo XX, algo más contemporáneo. Entonces, este libro yo lo recomiendo solo a aquellas personas que tengan una verdadera pasión, un profundo anhelo, que es una cosa que uno puede detectar dentro de sí mismo, un verdadero y profundo anhelo acerca de temas que son muy abstractos, muy metafísicos, ciertamente complejos, densos. Hay cosas más sencillas que otras de entender. Pero a grosso modo y en general es un libro considerablemente complejo, pero tiene varias cosas que yo calificaría de, bueno, convincentes, extraordinarias incluso. Y es que si es tal cual lo expone ese mecanismo de evolución universal, de la conciencia humana, de las entidades no humanas que o colaboran con el ser humano y con otros reinos naturales como los minerales, vegetales y animales, o bien están en contra. De eso también habla de la magia negra, por cierto, desde un punto de vista que no tiene nada que ver con la concepción popular de la magia, ni blanca ni negra. En fin, es un libro que rompe todos los moldes de todos los presupuestos teóricos cotidianos y habituales que se tienen sobre estos temas, ¿no? Lo rompe, lo quiebra, lo deforma completamente. Y quizá ese sea un aspecto de un valor concreto que tiene el libro, bueno, lo que el libro expone. Y como hablamos de libros con alma, que es el nombre de esta sección, de estos vídeos, pues os diré por experiencia, bueno, experiencia subjetiva, o sea, para mí experiencia, quizá para otro no, y yo lo entiendo. Pero os digo que este libro tiene alma, es un alma profunda, es un alma ajena a lo cotidiano, incluso que lo cotidiano sea un poco creativo. Pueden haber rutinas creativas, ¿no? Modos de vida en que, bueno, tienes una rutina, pero también tienes muchas fases creativas. Bueno, pues es un libro que se desmarca de todo. De todo, de todo. Incluso en el principio del libro, el, el inductor del texto, que es un maestro tibetano, que abreviadamente se denomina DK, o el tibetano, el maestro tibetano también se le denomina, pues ya dice que de toda su obra, porque hubieron muchos libros en su época publicados a principios del siglo XX, fundamentalmente, primer cuarto de siglo del siglo XX, aproximadamente, ¿eh? Bueno, incluso un poquito más allá en el tiempo, algunos de ellos. Él mismo dice que toda su obra, que ya es profundamente metafísica y compleja, que es la escuela arcana en general, este es quizá el que más sobresale en cuanto a complejidad, y en cuanto que incluso, y además lo sugiere, lo insinúa en el libro, en este libro, desde el principio, sugiere que incluso las personas, bueno, los discípulos o no discípulos que tengan, que se metan con su alma y su cerebro ahí,
y que estén acostumbrados a sus otras obras también muy profundas, que incluso con esta algunos van a tener problemas para alcanzar una concepción realmente global del ser humano y del universo y del vínculo entre ambos. Bueno, por ejemplo, a modo de ejemplo, tiene mucho texto y tiene algunos diagramas ilustrativos, ¿no? Por ejemplo, aquí en diagramas lo voy a enseñar. A algunos les sonará, hay gente que se ha metido en esto, ¿no? No voy a ser el único en el planeta que lo haya hecho. Pero bueno, entiendo que hay muchísima gente que ignorará la existencia del libro o meramente habrá ido a mencionarlo, o lo habrá visto publicitado y quizá publicado en alguna librería, lo habrá ojeado, vale, es un libro muy denso y tal. Os enseño el diagrama. Un diagrama que, por cierto, durante tiempo para mí ha representado y representa en cierto modo a día de hoy, pues algo, no diré extraordinario, porque esta palabra suena muy publicitaria, pero sí, bueno, ciertamente tiene un punto metafísico, pero tiene un punto de asombro cuando el diagrama lo interpretas. Claro, eso requiere una formación previa, en fin, como todo. El diagrama es este. Bueno, sobreentiendo que nos vais a poner a leer el diagrama, veis un poco la imagen. El diagrama, este diagrama, que son estas líneas que van un poco en vertical, de arriba abajo, de abajo arriba, con unas zonas delimitadas, que son, bueno, zonas de conciencia, en realidad, el plano mental, el plano búdico, el plano físico, más o menos conocido por todos. En conjunto, el diagrama expone un poco lo que el ser humano, lo que todos, porque, claro, todos somos, aunque con muchas diferencias y divergencias, somos seres humanos. Expone un poco el origen, del origen, o sea, el alfa y el omega, un poco utilizando este alfabeto, el principio y el final de lo que es el núcleo de la identidad de un ser humano. Es una cosa, bueno, compleja de entender. La propia psicología, tanto académica como un poco fuera de lo académico, no se ha metido mucho aquí, tampoco utilizan estos diagramas, y son diagramas profundamente psicológicos, que van más allá de la psicología conocida como tal. Aquí habla, pues bueno, hay un principio de voluntad, un principio de amor y un principio de sabiduría, o de inteligencia, que también se le llama así, que conforman pues unas vibraciones, unas necesidades, que desde una zona de la conciencia anterior a la posesión o a la utilización de cualquier cuerpo, pues eso vibra en un cierto nivel que está muy lejos de la conciencia cotidiana, pero que en cierto modo somos nosotros mismos. Es una cosa rara. Bueno, rara según para quién. Hay que estudiar teosofía. Yo tuve la suerte de estudiar mucha teosofía. Y os puedo decir, bueno, y luego, bueno, esta vibración, lo que hace es, de algún modo, es como un proceso mágico. Una necesidad lo que hace es invocar aquello que permite cumplir esa necesidad. Ahí dejo un poco esta frase un poco enigmática que tiene mucho para desentrañar. Yo este libro, por cierto, lo leí, bueno, lo adquirí, lo tuve que comprar, claro, muchas cosas las he tenido que comprar. Algunas me han llegado a las manos de forma gratuita o a muy bajo coste. Este lo tuve que comprar con esfuerzo, tuve que ahorrar con mi primer trabajo, estoy hablando de hace, pues prácticamente 40 años atrás, o 40 y pico, no recuerdo la fecha exacta. Y tuve una fiebre, un ardor con este libro, incluso antes de leerlo, simplemente por lo que yo imaginaba que el libro contenía. De alguna manera, no es que supiera de qué iba el libro, pero bueno, tenía esa sensación de que sea lo que fuere, de seguro que sería algo maravilloso. Y sí, lo fue, la lectura fue maravillosa, extraordinaria, me hizo sentir muchas cosas, me hizo obviamente pensar, aprender, pero como es tan abstracto y metafísico, pues claro, si dependía solo de esta información, el mundo normal en el que hemos de estar, y es bueno que estemos ahí, pues claro, quedaba un poco lejos, ¿no? Y eso puede volver a una persona ineficaz, una persona demasiado abstraída, ¿no? Demasiado fuera del contexto racional, cotidiano, lógico y habitual. Y bueno, este libro, yo os digo que, bueno, tuve esa fiebre, esa necesidad, reuní prácticamente el primer dinero que reuní, o uno de los primeros dineros que reuní con mi primer trabajo, de los muchos que he tenido después, pues fue para este libro. Y bueno, y sí, salió a cuenta. Fue una muy buena inversión. En general, hay muchos libros buenos, diferentes a este, pero buenos también, que son en determinados momentos clave de la vida, que tú realmente lo necesitas, o no sabes muy bien lo que necesitas, pero el libro llega, ¿no? Es otra magia de algunos libros, no de todos. Siempre es una muy buena inversión. Sobre todo si los libros como este, y otros muchos que hay, tienen alma. Un alma que fundamentalmente es, pues, un montón de cosas.
que se pueden percibir y de las que a partir de ahí se pueden derivar interpretaciones, conexiones, razonamientos, argumentaciones y una sensación también de asombro y casi de infinita curiosidad que nos embarga a todos aquellos que, bueno, somos un grupo yo creo que bastante amplio. Creo que los libros se venden. Y hay libros decir libro, pues también alude a libros que no tienen nada que ver con esto y que no generan, desde luego, esa sensación, pero pueden generar otras sensaciones válidas para el lector o la lectora en cuestión. Os digo, este es un libro que, bueno, casi según para quién podría ser, según para quién, según para qué grupos, es un libro admirado, incomprensible, enigmático o incluso rechazado, ¿no? O censurado, porque aquí puede haber un poco de todo en cuanto a reacción humana. Es un libro que se desmarca de la comprensión que los seres humanos tenemos de nosotros mismos, de lo que nos rodea, de lo que es evolución, qué es evolucionar. Podía leer algún fragmento, pero lo cierto es que el libro tiene mucha tela. Bueno, puedo intentar, nada, 2 líneas. Yo qué sé, por ejemplo, dice, a ver, esto es un punto aquí un poco al azar. Dice, por lo tanto, es evidente que la capacidad del hombre para crear en materia mental aumenta a medida que recorre el sendero. Bueno, ¿qué es materia mental? ¿Qué es el sendero? ¿Qué es eso de recorrer el sendero? Bueno, esto obviamente lo dejo como pensamiento semilla para irlo desarrollando, por así decirlo, en otros vídeos. Bueno, aquí os dejo el título, Tratado sobre Fuego Cósmico. De hecho, hay tres fuegos. El libro postula 3 macroenergías, 3 fuentes fundamentales de un proceso evolutivo muy desconocido, pero muy publicado a la vez, que también es un tema que se extiende en otros libros de la misma escuela y de otras divulgaciones, otras obras divulgadas de otros autores que obviamente han tenido conexión, pero que lo han explicado de otra manera. Fantástico. Complejo, extraordinario, enigmático, quizás censurable, según para qué grupos, como he dicho antes, y ya está. Bueno, aquí os lo dejo. Estos 3 fuegos son el fuego material, fuego eléctrico lo llaman, por razones que están argumentadas en el libro, el fuego solar y el fuego de Fohat, que es una palabra que viene del sánscrito, que es algo así como el fuego espiritual por excelencia. ¿Qué es eso de los fuegos? Esa triple división ígnea, ¿no? De fuego. Y bueno, pues es ahí. Bueno, es una pasada. Es una pasada ya leerlo, porque. Una pasada y una pesada, porque pesa, el libro pesa. Y bueno, aquí os lo dejo. Es de Alice Ann Bailey, ya fallecida hace muchos años, escrita por ella, pero en colaboración y en connivencia con Deka o el maestro tibetano. Hablaremos de estos 2 personajes, porque bueno, están bastante olvidados por la historia, como otros tantos, como Charles Leadbeater, como Annie Besant, y bueno, como tantos otros y otras. Bueno, os dejo el tema aquí. Gracias por vuestra curiosa y particular atención y nos vemos en otro vídeo, por supuesto. Venga, muchas gracias. Hasta luego.